Muy buenas, seguimos con la previa al Gran Premio de Arabia Saudí y toca analizar cómo es cada curva y cómo es el pilotaje en todo este trazado. Así que vamos a ir directamente con ello y si no estáis suscritos os recuerdo que podéis hacerlo para no perderos tampoco el vídeo de mañana en el que analizaremos los reglajes, es decir, cómo hacer un buen setup para un Fórmula 1 en un circuito como este que vais a entender bastante mejor después del vídeo de hoy y espero, por supuesto, que también después del vídeo que subimos ayer hablando de los datos más importantes. Y antes de empezar, solo recordaros que en Level Up Academy tenéis muchos más cursos sobre Fórmula 1, sobre circuitos, sobre pilotaje, sobre todo lo que se os ocurra y además esta semana estamos terminando el curso de reglajes para rally porque vamos subiendo una nueva clase cada día que además la vamos dando en directo y cada curso tiene 10 clases, por lo tanto durante 2 semanas vamos haciendo un curso, en las siguientes 2 semanas pues otro y así. Así que echadle un buen vistazo que no solo tenéis todos los cursos ya publicados y las masterclasses, las descargas, el soporte, todo eso, sino que por supuesto constantemente vamos subiendo nuevo contenido. Y ya no me entretengo más, este es el trazado del circuito, el dibujo oficial de la Fórmula 1 y como siempre pues tenemos 3 sectores, uno en rojo, otro en azul y otro en amarillo y en este caso no son precisamente muy diferentes entre ellos. Quizá destaque un poquito el primer sector, el que tenemos en rojo, porque aquí tenemos un tramo de recta, es bastante importante aunque no lo parezca en el circuito, pero incluso esta mitad de recta ya es bastante larga como para considerarlo un sector de mucha velocidad. Luego tenemos un tramo de un poquito menos de velocidad y luego ya pues sí que tenemos una serie enlazadas un lado y otro de velocidad bastante alta. Por lo tanto, este primer sector sí que está más caracterizado por curvas de alta velocidad. El segundo y el tercero pues están caracterizados por zonas de mucha velocidad. Sí que tenemos tramos en los que hay que levantar un poquito el pedal del acelerador, quizá tocar también el del freno, pero por ejemplo en el segundo todo esto se hace completamente a fondo. Sí que tenemos aquí una especie de horquilla muy abierta que es de velocidad más bien media, no tanto velocidad baja. Y luego en el tercero pues empezamos con una serie de enlazadas de bastante velocidad y luego todo esto se hace a fondo. Y lo que veíamos ayer de que hay muchas curvas que, bueno, sí que tienen un numerito asignado, sí que se consideran curvas, pero en la práctica no lo son, como son por ejemplo esta curva 25, esta curva 26, porque es que si os fijáis incluso aquí tenemos zonas de DRS. Por lo tanto, una vez más, otro sector de muchísima velocidad que se hace todo prácticamente a fondo, aquí una frenada importante y luego tramo de recta, así que un circuito de mucha velocidad en sus 3 sectores. Al fin y al cabo, si tienes un poquito más de carga aerodinámica, especialmente en el tren delantero, como veremos mañana, pues vas a destacar un poco más en el primer sector. En el segundo y en el tercero es sobre todo velocidad punta. Zonas de DRS, que ya hemos mencionado una que es esta, pues lógicamente es una zona de DRS bastante importante porque aunque tengamos curva, eso complica un poco el adelantamiento como tal porque tienes que tener más cuidado al final cuando tienes el DRS abierto. Lo que pasa es que no tienes apoyo o tienes muy poco apoyo aerodinámico en la parte trasera. Entonces el coche es muy inestable porque en cuanto gires demasiado el volante o hagas un giro medianamente brusco vas a perder el coche, entonces hay que tener mucho cuidado. En cualquier caso, para tener toda esta zona habilitada el DRS, como os podéis imaginar, pues es bastante abierta, o sea que es prácticamente como si fuese una recta. Entonces, si antes de la curva 22 que la tenemos de aquí, que es de velocidad bastante alta, estás a menos de un segundo el piloto que llevas delante, puedes abrir el DRS aquí y luego tienes que salir de la curva 27 a menos de un segundo para poder abrirlo en lo que sería la recta de meta. Por lo tanto, no es justo antes de la curva como solemos tener, sino que es justo después. Por lo tanto, la estrategia que se suele seguir de que aquí te abres mucho para salir con más velocidad en la siguiente curva y así aprovechar esa velocidad extra para adelantar en recta, quizá aquí no te valga, porque claro, esa estrategia te va a dar más velocidad aquí a cambio de estar más lejos. Y si estás más lejos, a lo mejor no puedes abrir el DRS, a no ser que estés encima. Lógicamente, si estás a 3 décimas y te pones a 7, pues aún así vas a poder abrir el DRS. Pero ojo, porque esa estrategia aquí, por culpa de que la zona de detección de DRS está después de la curva, puede estar un poquito condicionada. Y luego además también tenemos otra zona de DRS justo por aquí, ¿vale? En el segundo sector, un poquito del tercer sector, pero sobre todo segundo sector. Y una vez más, por cierto, curva 18, 19, 20, 21, todas se hacen completamente a fondo como si fuese una recta. No hay que levantar nada el pedal del acelerador e incluso en todo este tramo tenemos zona de DRS. O sea que ni siquiera van a sufrir mucho los neumáticos teniendo un giro importante de volante. Por lo tanto, todo esto sí, se supone que son curvas, pero en la práctica apenas lo son. Y si vamos ya con cada una de las curvas, pues tenemos 1, 2 y 3, aquí es donde se empieza el circuito, tenemos una frenada muy fuerte aquí, pero luego la curva número 1 no es, por ejemplo, como la 1 de Bahrein, que era bastante cerrada, sino que es casi de 90 grados, lo que pasa que la salida es lenta porque tenemos la curva número 2 a continuación. Por lo tanto, esta curva, como ya os puede dar un poco la pista, esta especie de piano así que se enrosca un poquito, que tenemos como un vértice aquí un poco atrasado, pues hay que atacarla bastante tarde. Nos mantenemos abiertos y la atacamos tarde
para luego encontrarnos directamente con el piano de la 2. No hace falta abrirse demasiado, venirse por aquí para atacar así de tarde el piano de la 2, porque la curva 3, que realmente es esta de aquí, nos da bastante margen y la salida de la 2 también. Por lo tanto, lo que se hace es atacar un poquito tarde la 1 para estar así encarados, atacamos o tocamos incluso el piano de la 2, el interior por aquí, redondeamos y luego vamos dando gas. Y los coches no suelen esperar a abrirse hasta aquí, sino que te vas abriendo por aquí, aprovechas un trozo de este piano exterior, incluso mantienes 2 ruedas del coche por dentro, pero 2 ruedas por fuera del circuito, que eso sí vale, eso sí que es legal. Entonces a partir de ahí tienes que tener cuidado simplemente con este muro que te va cerrando. Pero si lo haces normal, pues luego te vas a encontrar la curva número 3, la puedes hacer a fondo sin ningún problema, te puedes abrir un poquito para cerrarte y hacer esto un poquito más recto, porque al final, aunque lo puedas hacer a fondo, cuanto menos giro de volante metas, pues menos se forman los neumáticos y al final menos velocidad pierdes. Así que más o menos así se trazaría la curva número 3 y luego llega la previa a lo que sería la parte más interesante del circuito, al menos en mi opinión. Tenemos la curva 4 para la que hay que dar un golpe de freno. No es una frenada muy fuerte como la de la curva 1, ni mucho menos, pero sí que tenemos una frenada que aquí en el circuito de Jeddah es una novedad. Entonces hay que dar un golpe de freno, atacar más o menos neutro, o sea, no hay que volverse loco atacando tarde, aunque luego tengamos la 5 porque da tiempo. Entonces lo que hacemos es atacar este piano de la 4 manteniéndonos un poco abierto y luego venirnos al piano de la 5, que incluso te da margen para tocarlo, abrirte y volverte a cerrar. Pero normalmente se hace de una forma un poco más fluida, es decir, atacando un poquito más tarde, te vienes por aquí y vas redondeando este piano de la curva número 5. Es decir, se hace una trazada más bien en U, no tanto en V, ¿no? Aunque lógicamente en una curva rápida tampoco vamos a hacer una V clavada. Luego, importante, la salida de la 5, que esto ya sí que se puede ir haciendo a fondo. Apoyas en el piano de la curva número 6 y te abres ligeramente, porque ahora sí viene la zona más interesante del circuito, pero que está condicionada a cómo hagas esto, porque si entras mal en la 4 o haces muy lento la 5 o vas a ir arrastrando un poquito de tiempo en la 5, la 6 y luego la 7, porque si os fijáis otra vez tenemos una curva que se laza. Es muy interesante este tramo porque al final vas haciendo como un par de curvas a un lado y luego otra a otro y así vas como jugando un poco con el coche, con ese balance que hablaremos mañana mucho sobre él cuando hablemos de los reglajes. Y en cualquier caso aquí la curva número 7 es importante estar un poquito abierto, no hace falta apurar el muro ni mucho menos, pero sí que hay que trazarla de tal forma que luego la 8 no esté demasiado condicionada. Es decir, si atacases muy pronto y lógicamente estuvieses aquí en la parte central, pues sí que te vas a venir aquí largo, puedes tener incluso un problema con el muro, pero evidentemente nadie se pega aquí. Sales de la 6 y la propia salida de la curva 6 te abre, porque la curva 6 estaba por aquí, entonces la propia curva 6 te abre y te puedes cerrar aquí. Apoyas en este piano. Todo esto se puede hacer a fondo o casi a fondo en condiciones de carrera, pues si tienes un poco de desgaste, mucho combustible, a lo mejor sí que hay que levantar un poco. Y luego justo después de la 8 tenemos algo parecido pero hacia la derecha, es decir, tenemos 6-7 hacia la izquierda con un pequeño tramo plano entre ellas y luego tenemos 8 y 9 hacia la derecha con un pequeño tramo recto entre ellas que es este aquí. Entonces ahora sí hay que apoyarse en este piano, te abres y justo en este tramo hay que levantar el pedal del acelerador, hay que jugar incluso quizá un poquito con el freno, quizá reducir alguna marcha, porque esta curva número 9 sí que se podría hacer a fondo, pero entonces te ibas a sorprender con la curva número 10. Si tú aquí en este tramo pierdes un poquito de velocidad, vas a poder atacar más tarde esta curva número 9, estar más abierto de cara a la 10 y hacer todo esto sin perder mucha velocidad, porque como aquí te vayas largo, te vas a comer esta parte y esto no es nada óptimo. Tú tienes que buscar, por supuesto, este piano. ¿Cómo puedes encontrar este piano? Pues estando abierto antes de la 10, es decir, atacando tarde la 9, es decir, buscando vértice hipotético, porque al final aquí no tenemos un piano interior, pero tarde, no por aquí. Entonces de esa manera pues vas a estar abierto y puedes hacer todo este tramo. Luego este piano también lo aprovechan mucho, se sube mucho en él y luego aquí tendremos como hacia la izquierda la curva número 12, pero ya veis que es completamente a fondo, como si no fuese una curva, como si fuese directamente un tramo recto. Y luego ya pues encararíamos otra frenada interesante que es la de la curva número 13 y además a partir de aquí ya empezaríamos con el segundo sector. Es una frenada que aunque pueda parecer fuerte, no lo es tanto porque vas perdiendo velocidad progresivamente. Aquí sí que frenas un poquito más fuerte, pero pocos metros. Luego, según vas encarando la curva 13, vas perdiendo velocidad, vas buscando el piano interior y luego lo más importante de esta curva 13, aunque evidentemente sea también el tramo de frenada, lo que pasa es que tienes más margen de maniobra, es la salida. Aquí te invita a empezar a dar gas porque como veis tenemos como una especie de vértice aquí, que por cierto, por si no lo habéis notado, las imágenes no son del circuito real, no son de imágenes satélite como de costumbre porque todavía no estaba disponible,
son imágenes de simulador, en concreto Assetto Corsa, pero bueno, no sirven porque al final las curvas pues están muy bien hechas y son reales, ¿no? Entonces, a partir de aquí, como digo, invita a la curva a que vayas acelerando, pero entonces te vas a encontrar el muro. Y no solo te vas a encontrar el muro aquí, sino que luego aquí tiende a cerrarse un poquito. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar este vértice como referencia, pero no irte largo a partir de aquí, sino buscarlo para seguir y luego a partir de aquí ya empezar a dar gas para esquivar sobre todo este muro y estar justamente abierto. Es decir, que no tengas que forzar una trazada aquí, vuelvo a meter giro y me abro y luego giro otra vez hacia la izquierda. Esto no sería nada eficiente. Lo que habría que hacer es buscar una trazada en la que aquí te abras un poquito, pero siempre pendiente de este muro de aquí. Es decir, que no tengas que forzar otra vez otro giro de volante y demás. Luego la curva 14, pues bueno, sí que complica un poco la salida de la 13, como estoy explicando, pero una vez más, completamente a fondo sin ningún problema, como si fuese una recta casi. Es decir, si ponemos un final de curva 13 un poco enroscada, pues eso nos vale, porque realmente la curva 14 es hacia la derecha, no es un enrosque más hacia la izquierda de la 13. Entonces, otra curva que es como si no existiese. Luego tenemos serie de curvas 15, como si fuese una recta, 16 para la que hay que tocar un poquito el freno y luego 17 que la hace al otro lado y sí que exige bastante al piloto, a los neumáticos y a la mecánica del coche en general. Por lo tanto, aquí lo que hace la curva 15 es complicarte un poquito la frenada de la 16, pero apenas nada. Lo único que tienes que hacer es estar aquí abierto para frenar cerrado aquí lo que sería el supuesto interior de la curva 15 y así atacar la 16. Vas un poco jugando por el centro de la pista y a partir de ahí pues puedes encarar luego la curva número 17, que bueno, pues sí, se busca un poquito el piano interior por aquí, pero tampoco tiene mucha dificultad porque ya has perdido toda la velocidad que necesitabas perder para trazar esta curva 16. Por lo tanto, otra curva sin importancia. Hablando de curvas sin importancia, 18 y 19. Vas jugando un poco por el centro de la pista, te abres un poco, te vas cerrando, pero como si fuese una recta, aquí no hay complicación ninguna. Todo esto, ojo, segundo sector, o sea que os podéis imaginar que poca complicación. Siguientes curvas, 20. Un poquito quizá más cerrada que la 19, pero otra vez completamente a fondo, y la 21 hacia la derecha completamente a fondo. Son curvas que, bueno, ya que cada uno utilice el criterio que quiera, si las quiere considerar curvas, si las quiere considerar recta, pero al final no supone ninguna complicación y tampoco hay que exigir mucho a los neumáticos como para sobrecalentarlo demasiado. Por lo tanto, no es el tipo de curva que exige demasiado. Y luego ya sí nos encontraríamos con las curvas 22 y 23, para las que por supuesto hay que pisar el freno. Es una frenada breve pero muy intensa, muy brusca. Hay que estar bien abierto en esta curva 22, no atacar demasiado tarde, porque si os fijáis lo que pasa con esta curva 22 es que se abre. Entonces, por una parte, curvas que se tienden a abrir se atacan pronto, pero por otra parte tenemos luego una curva 23 al otro lado, por lo tanto habría que atacarla tarde. Así que se equilibra una cosa con la otra para que nos entendamos y se ataca bastante neutra. Estamos abiertos, atacamos neutro esta curva, nos da tiempo justo a abrirnos un poquito y luego comernos la 23, que este piano pues sí que hay que aprovecharlo 100% y luego a partir de ahí pues ya por propia inercia vamos apretando el acelerador y nos vamos abriendo. Siguiente curva, la 24, es completamente a fondo. De aquí salimos de la 23. Esta 24 es a fondo, pero sí que tiene un poco de exigencia para los neumáticos porque hay que forzar un poquito la dirección. La 25, pues aquí ya sí que no, porque además se puede abrir el DRS. Y luego pues tendríamos más curvas del estilo. Tenemos la 26 que se hace completamente a fondo también. O sea, podéis ver así en esta imagen un poco rara que aquí tenemos la 25 y aquí la 26. Y esto se hace incluso con DRS, o sea, para que os imaginéis. ¿Dónde está la clave de la 26? Que podemos intuir de decir, pues mira, pues estoy aquí abierto y así me cierro al final de la 26 y freno en línea recta y demás. Pero esta frenada en línea recta lo que va a hacer es que luego tengas que meter más giro. Entonces lo que se hace es, estás más bien abierto y en vez de cerrarte aquí, te cierras pero al medio de la pista. De esa forma, lo que vas a hacer es estar desde aquí ya recto para frenar en línea recta y con el coche más encarado hacia la curva, que es mejor frenar en línea recta así que no frenar en línea recta así. Porque al final, si tú frenas así, es como si la curva fuese más cerrada que si tú frenas así. Vale, entonces, pues frenas en línea recta, como siempre, intentas aprovechar al máximo el ancho del circuito, que aquí es muy ancho, y aunque esta curva 27 es la más cerrada del circuito, el trazado es tan ancho, tanto aquí como en el vértice, como en la salida, que la puedes redondear mucho. Sí que es importante que tengas una buena tracción saliendo de aquí, porque luego la recta de meta es importante, pero apenas es una curva que da muchos problemas. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito mejor el circuito de Lleida. Ya veis que es bastante monótono, son muchas curvas acelerando a fondo, que tampoco tiene mucha dificultad, pero bueno, es bastante distinto al circuito de Bahrein y yo creo que por ahí puede estar un poco la complejidad del asunto o el interés, ¿no?, del circuito de Jeddah. Así que bueno, espero que os haya ayudado a entender mejor el circuito, este vídeo. Mañana hablaremos de los reglajes, no os perdáis ese vídeo tampoco y como siempre, pues os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo. Especial agradecimiento a los que ya están en Level Up Academy aprendiendo conmigo y nos vemos mañana hablando de los reglajes.